Bueno, y vamos a seguir aquí en Panorama, vamos a continuar hablando de todos estos movimientos que se vienen dando en el tablero político. Recién hablábamos con Luciana Ortiz Luna, hace unos minutos era candidata a diputada nacional, la primera candidata a diputada nacional por el sector que lidera Rolando Figueroa. Y claro, hablábamos de este escenario que genera todavía algún nivel de ansiedad o de incertidumbre, o ya sea producto de la incertidumbre respecto de, por ejemplo, un dato, ¿no? Un dato que es crucial, poder determinar los tiempos, los plazos. Esos plazos, esos tiempos están dados porque todavía no hay una fecha de elecciones provinciales en Neuquén, que es un resorte que tiene el Ejecutivo y que seguramente va a utilizar en función de cómo mire el escenario político. Pero claro, en el medio se están dando movimientos importantes en Neuquén, digo porque la política pasaría a estar un tanto hegemonizada por el MPN y por el ex MPN. Y las otras fuerzas políticas viendo a ver cómo se acomodan. En el medio tenemos también el otro escenario nacional que aparece un poco más, no sé si no tan tensionado en apariencia, producto de lo que estamos viviendo, que es el Mundial y esta jornada tétrica que ha sido el debut de Argentina en este Mundial en Qatar. Hemos convocado a Alejo Pacetto para hablar de estos temas. Él es estudioso de estas cuestiones, él es analista político, es politólogo. Alejo, gracias por venir. Agustín, buenas noches, ¿cómo andás? Bien, ahora recuperándome. Sí, estamos en la misma. Del revés de esta mañana. Sí, difícil, pero bueno. ¿La política en Neuquén podría generar, digamos, alguna sorpresa como el partido de esta mañana? Bueno, hay un escenario que se viene configurando. Yo recién viniendo para el estudio trataba de recordar cuándo había sido la última vez que vine, que estábamos especulando en ese momento, no recuerdo bien la fecha, pero habrá sido mes y medio. Si había internas o no había internas. Claro, si había internas o no había internas, era todavía la previa a esa. Bueno, pasó en poco tiempo, porque insisto, no deben haber sido más de 2 meses como mucho, la definición de que finalmente Rolando Figueroa iba a ir por afuera, no iba a participar de las internas. Ya pasaron las internas, de hecho, unas internas sumamente desdibujadas. Sí, formales, para cumplir con los requerimientos de la Carta. Sí, tal cual. Y un escenario también que aparentemente lo estaría favoreciendo en algunos números que circulan. Bueno, no tan formales, porque en algunos lugares se definieron, digamos, las territorialidades, ¿no? Los referentes locales. Sí. Una construcción que tiene que hacer Figueroa. Sí, o que quizás la tiene, pero todavía no están dadas las condiciones para exponerlo o hacerlo del todo visible. Me parece que hay un manejo de los tiempos que tiene que ver con también cuándo van a ser, que es algo que no sabemos, la fecha definitiva de las elecciones ejecutivas provinciales, ¿no? El candidato oficial, Marcos Comman, sí. Tiene la venia de la gestión actual, tiene la venia de los azules y de los petroleros también, que tienen su impronta MPNista, ¿no? En la provincia de Neuquén. ¿Es una figura que necesita tiempo para terminar de instalarse? ¿Es una figura que está instalada? ¿Cómo estás viendo eso? ¿Qué te están diciendo los sondeos? ¿Cómo estás viendo ese escenario? Para el caso de Kopman, sí, uno creería que justamente por tener la potestad, digamos, de lo que es la comunicación oficial y la publicidad oficial, debería ser, y siendo que es vicegobernador de la provincia, debería tener un nivel de instalación que aparentemente todavía no logra tenerlo. Por eso entiendo que es la especulación con quizás extender las elecciones para tratar de instalarlo un poco más. Igualmente, siendo que, bueno, ahora en estos días se han definido quiénes van a ser la compañera de fórmula de Rolando Figueroa, se acaba de ir la primera candidata a diputada provincial, entonces hay un poco más ahí que se está definiendo, por lo menos es la principal fuerza opositor o el principal armado opositor, que todavía, bueno, entiendo que no está el nombre tampoco del todo blanqueado, y queda también ver qué pasa con las representaciones locales de los partidos nacionales, ¿no? Si finalmente lo acompañan o no. Pero ¿Cómo ves ese coqueteo de los partidos nacionales que están entre o acompaño a una de las figuras o me largo con candidatos propios, y en ese movimiento pendular lo que prospera es la indefinición?
Bueno, yo creo que la especulación sigue siendo alrededor de mantener un status quo que tiene la provincia, de que es provincia como tal, solamente con la interrupción de la intervención militar, pero hay un status quo político en la provincia y hay una indefinición de si conviene o no mantener ese status quo o quizás quebrar una hegemonía electoral, por lo menos de lo que es la lista oficial del Movimiento Popular Neuquino, porque desde ya Rolando Figueroa no niega que él sigue siendo parte del partido, digamos, Claro. y que de alguna manera, por supuesto que un porcentaje muy grande de quienes lo están acompañando, por lo menos ahora, y quienes han impulsado esa candidatura, también siguen siendo vinculados al movimiento, no hay una negación. Claro, ¿advertís un escenario más atomizado o no tan atomizado, digamos, para esta contienda electoral? Y yo creo que se va a tratar de tender a atomizar. Digo, el juego de siempre en las elecciones fue justamente evitar un contrario que pueda ser competitivo, pero me parece que va a tener que haber una tendencia inevitable digamos, a lograr la polarización, más allá de que son pequeños partidos o agrupaciones las que también logren acompañar a Rolando Figueroa, ¿no? ¿Advertís que esta campaña va a tener qué tipo de ribetes? Digo, ¿va a ser sanguínea? ¿Va a ser de ese carácter? ¿O cómo especulás que pueda llegar a ser? Por el momento es una campaña bastante tranquila. No teniendo la fecha de elecciones, digo, hay un aceleracionismo que se va a dar en la campaña que entiendo que va a ser en el sprint final, o sea, en las últimas semanas, que posiblemente ahí el tono de los mensajes entre los principales candidatos sea en otro sentido, que no es lo que viene siendo hasta ahora, porque los escenarios son más de, bueno, presentar a la lista, oficializarlas, presentar quienes están apoyando a Rolando Figueroa y también lo que veníamos comentando antes, la especulación de las representaciones locales de los partidos nacionales que no se deciden a ver si rompen o no rompen con un status quo de 60 años. Mira, se habla mucho de las personas, ¿se habla poco de las ideas o me parece a mí? Y sí, últimamente en la política en general lo que predominan son los liderazgos y esa me parece que es otra característica muy interesante de esta campaña, ¿no? Donde A ver, ¿cómo es eso? hay un liderazgo muy fuerte que es el de Rolando Figueroa, que es indiscutido, digamos, más allá de la afinidad que uno pueda tener o no con él o con el partido provincial, es un liderazgo tradicional, un caudillo de alguna manera tradicional, como fueron los principales caudillos que ha tenido el partido, ¿no? Y hay una cuestión carismática y de liderazgo que del otro lado no se la ve. Digo, no, Marcos Kopman no lo ve flojo, digamos. ¿Y cómo digo, porque la designación, la elección, digamos, la ubicación de Kopman en el rol de candidato a gobernador, de continuidad de una gestión, sin lugar a dudas ha sido una decisión sopesada por los pesos pesados dentro del MPN. ¿Qué advertís que fue considerado para hacer lugar, digamos, a ese tipo de decisión, para argumentar ese tipo de decisión en función de esto, que decir, bueno, hay que confrontar con un liderazgo más caudillesco, enfrente tenemos este tipo de figura? ¿Y qué ponemos entonces? Si ponemos a alguien que tiene una imagen de mayor horizontalidad, tal vez menos conocimiento, pero otro nivel de discusión, o me parece a mí, ¿cómo es? Sí, creo que hay un problema, me parece que por ahí tiene el sector oficial del partido, de no generar o no terminar de impulsar liderazgos que puedan tener mayor competitividad en una instancia electoral y sostener un perfil que es más de tipo gestionador, administrativista, pero que no logra tener, o sea, hay una suposición de que solamente el sello, la bendición del sello partidario y de la lista oficial otorga liderazgo. Bueno, eso lo estamos viendo que no sería el caso, pero no nos olvidemos que Omar Gutiérrez en sus inicios como funcionario y de hecho como gobernador tampoco era una figura de estas cuestiones del caudillismo, del liderazgo carismático. Bueno, lo fue desarrollando con el correr de los años, ya lleva casi 8 años de gestión, pero por lo menos en un principio eso no estaba. Creo que se está repitiendo el caso en Marcos Kopman. Claro, ¿estás viendo esta particularidad que tiene la política neuquina, que en otros distritos donde priman los abogados, por ejemplo, en la política, acá priman los contadores? Bueno, sí. Gutiérrez es contador, Figueroa es contador, sí. Kopman es contador. Digo, los dos vienen de las ciencias económicas, ¿no? Sí, los tres.
Claro, por eso digo, bueno, hay por ahí una cuestión más que tiene que ver con este liderazgo administrativo y de gestión, y no tanto de carisma o digamos, de facilidad de conectar con la gente, que es algo que evidentemente no están logrando con el candidato oficial. Claro. La última pregunta, Alejo, y te libero. Tema contexto nacional y su incidencia en Neuquén. ¿Qué estás observando que nos puedas contar? Neuquén, por momentos, es una gran burbuja en la que no logra mellar lo que sucede a nivel nacional, salvo en unas cuestiones lógicas que tienen que ver con la economía, pero en el escenario político es el gran problema que tienen justamente siempre los partidos nacionales. No logran atravesar esa burbuja o esa barrera de hierro que hasta ahora la que la contiene es el Movimiento Popular Neuquino. Alejo, gracias por estos minutos. A vos. Muy amable. Alejo Pacetto es politólogo, con él hablamos de cara a las elecciones del 2023, en la que todavía no tenemos fecha, y el rol de los dirigentes políticos que tiene la provincia de Neuquén. Vamos a hablar de economía ahora, vamos a hablar de números. Está con nosotros Ivana Rivero, que es economista, por las complicaciones de la deuda en pesos y también este escenario. A ver, ¿cómo incide aquí en el escenario propio, en este territorio? Ivana, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Agustín? Bien. Buenas noches. Bueno, bien es una manera de decir, recién charlábamos con Alejo también, ¿no? Después del debut en el Mundial de esta mañana, bueno, hay que remontar el día. Por suerte tenemos expectativas todavía. Y en lo económico, ¿cuáles son las expectativas que tenemos? Bueno, arrancamos el martes complicados con el fútbol y continuamos, digamos. No tengo muy buenas nuevas como para hacer el remonte del día. Digamos, el título de hoy, bueno, es el tema de la pregunta que nos surge, es ¿hasta cuándo el Banco Central va a seguir financiando al Tesoro, ¿no? Lo que se viene haciendo desde que asumió el ministro Massa es que lo que se pautó es que no hay una financiación directa del Banco Central para los gastos del Tesoro, ¿no? Esto es, se recortó la emisión monetaria. Pero no quiere decir que la deuda que sigue colocando el gobierno la sigue financiando en cierto modo el Banco Central. Entonces, lo que nos está pasando es que el gobierno, este último trimestre del año, es donde el gasto público aumenta mucho por el tema de aguinaldo, los bonos que se dieron, tasas paritarias, o sea, todo va hacia arriba, o sea que hay un déficit primario, esto es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado sin tener en cuenta los intereses de la deuda, ¿sí? Ese es un déficit que ahora crece por un tema aparte estacional. El tema es que vos arrastrás todos los instrumentos que colocaste en el mercado de deuda, que buena parte de ellos digamos, colocaste deuda o te compró deuda ciertas empresas públicas, los bancos comerciales, son deudas que están indexadas a una tasa de interés muy alto, por ende son pesos que te generan cada vez más pesos, ¿sí? Lo que te está pasando es que ahora necesitas renovar los vencimientos, o sea, es deuda que se empieza a vencer y que vos lo que tratás es de renovar el vencimiento. Claro. ¿Sí? Ese renovar es estirar el vencimiento y por supuesto que eso tiene un costo, o sea, vas a tener que pagar una mayor indexación. El problema es que en la licitación de la semana pasada lo que tuviste fue no una buena acogida del sector privado.
sea, pudiste colocar nueva deuda refinanciada, ya no fue tan captada por el sector privado. El sector privado, básicamente los bancos, lo que están haciendo es tratando de pasarse a otros instrumentos de deuda de mucho más corto plazo. Recordemos que el próximo año estamos con toda esta incertidumbre electoral, así que lo que está costando es que vos coloques deuda, o sea, que refinancies deuda y que a su vez puedas obtener nuevos financiamientos para poder cubrir los gastos de estos próximos meses. El sector privado se está cambiando a instrumentos de deuda o dolarizados o de más corto plazo. Entonces, lo que te queda como última instancia es que el Banco Central utilice el cupo que le quedó para cubrir gasto público con nueva emisión monetaria. Lo cual, eso, como todo el mundo sabe, digamos, en términos de expectativa, lo que te genera es que sumes expectativas inflacionarias, o sea, seguir alentando a que la rueda inflacionaria gire cada vez más rápido. Así que, bueno, estamos medio complicados, y a eso sumale lo que llamamos el déficit cuasi fiscal, que se vincula con el balance del Banco Central. Acordémonos que muchos de los pesos que abundaban en la economía, el Banco Central los absorbe emitiendo deuda, ¿sí? Las famosas letras del Banco Central, que también son deuda indexada a tasas de interés muy altos, que se subieron las tasas, los cuales son pesos que te generan más pesos. Pero acá estamos con la palabra esta de moda, ahora somos expertos en procrastinar, ¿no? O sea, en patear para adelante todo. Entonces estamos pateando para adelante, estamos tratando de refinanciar y de patear y patear y patear. Y es un problema esto ya, digamos, este entuerto de la deuda, de los refinanciamientos, de los pasivos del Tesoro, del Banco Central, ya es un tema estrictamente financiero, que se te ha hecho una bola y que crece. El tema es que lo que no te queda es mucha chance de financiarte en el mercado local, porque con las últimas licitaciones lo que viste es que el mercado interno, digamos, el mercado local de deuda ya está poniéndole freno, ¿sí?, a la adquisición de bonos y de todos los instrumentos nuevos que han ahora sacado. Así Ivana, que bueno. Ivana, una pregunta. ¿Y el Mundial o la proximidad del fin de año y las vacaciones de enero pueden ser el momento propicio para algún movimiento, ¿cómo te diría?, más que significativo en la economía propia, en la economía de cabotaje? Lo que te puede pasar es que te aumente la demanda de pesos. Acordate que en la Argentina, más que un problema de demanda de dólares, es que la gente en realidad no quiere los pesos. Entonces es como que la demanda de pesos viene en caída, ¿sí? Lo que te puede pasar ahora es que vos con todo el tema de las festividades, vacaciones, lo que te pasa es que vas a demandar más pesos. Entonces, como que en términos de oferta monetaria y demanda monetaria, la gente va a absorber un poco más de esos pesos que hoy están todos tratando de desprenderse, ¿no? Argentina lo que no tiene es una moneda fuerte, digamos. Es un problema de que la gente no quiere pesos, entonces recurre al dólar. Claro. Es algo ya que traemos hasta culturalmente, digamos. Es ¿no? Cultural, sí, es cultural, sí. Y lo padecen los gobiernos. Ivana, como siempre, agradecido por tu gentileza. Muchísimas gracias. Bueno.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Ivana Rivero es economista y con ella cerramos esta emisión de Panorama. Hablamos de política, hablamos con Luciana Ortiz Luna en el primer bloque, hablamos con Alejo Paceto hasta hace algunos minutos de política en la provincia de Neuquén y con Ivana respecto de lo que nos espera en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, el escenario económico de la Argentina también muy tensionado. Ahora disimulado, si se quiere, por el efecto mundial y quizás después por la fiesta del fin de año y un poco después por las vacaciones. Pero en realidad la sensación que se percibe en la víscera más sensible, que es el bolsillo, es de esa fuerte tensión que existe en la economía de nuestro país. Volvemos en una semana, como siempre, a partir de las 21 aquí en Canal de Noticias 24/7. Muchas gracias.